Muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí en un día más de su podcast Conozcamos Campeche. Hablamos de que este año la íbamos a romper y cómo no. Tenemos en esta ocasión a un invitado muy especial, alguien que es muy conocido en nuestra ciudad por muchas y muchas cuestiones. Colega de profesión, alguien que ha puesto todo el entusiasmo, todo el esfuerzo, todo el empeño y hoy podemos decir, como se dice coloquialmente, está en su prime. Él nos va a contar quién es, él nos va a contar la historia del Sereno, él nos va a contar la historia de todo su trabajo a través de los años aquí en la ciudad de Campeche y que nos enorgullece mucho tenerlo con nosotros. Bienvenido, Miguel May. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy feliz de poder estar en este podcast. Qué bueno, Miguel. Miguel, pues mucha gente te conoce y te conoce a lo mejor más gente de afuera que de acá, ¿no? Porque vienen, pasean la ciudad y de repente se encuentran con que hay un recorrido precioso, hermoso, bien diseñado, bien pensado, con una estructura de narrativa, la verdad, bastante interesante y que ahorita ya nos vas a platicar cómo se desarrolló ese proyecto, pero por eso mucha gente te conoce y mucha gente que es turista, mucha gente que ha venido a la ciudad solamente de paseo y se ha encontrado con esa sorpresa agradable a los oídos, agradable a la vista, porque no solamente eres tú, es un grupo de jóvenes que te apoyan en ese proceso, en este trabajo y que realmente ponen todo su empeño para realizarlo. A nuestros amigos del podcast, ellos saben que nosotros nos dedicamos a promover todo lo que sea cultura, arte de nuestra ciudad y todos los aspectos, gastronomía, etcétera. Pero esto yo creo que es esencia de lo que turísticamente podemos ofrecer orgullosamente a Campeche y que ahorita Miguel nos va a hacer el favor de irnos platicando cómo nació todo esto. Adelante, Miguel. Claro que sí. Bueno, este producto nace como parte de la idea de un proyecto turístico dentro de la formación como licenciado en turismo de la Escuela de Turismo del Instituto. Adelante. Sí, adelante, sí. Y bien, bueno, este lo iniciamos en el año 2009. ¿Sí? 2019. 2019. Dije, bueno, ya tienes un rato haciéndolo, ¿no? No, sí, ya tienes 2009. ¿Sí? 2009, 2019, 2021, 22, 24, 25. Sí. Bien, va de nuevo. 5, 4, 3, 2, nuevamente iniciamos. Adelante, Miguel, nos comentabas cómo va a ser todo esto. Bien, este proyecto inicia en el año 2009. Esto surge como parte de una idea de un proyecto turístico que realicé en la Escuela de Turismo mientras era estudiante, en el tercer semestre de la carrera, para ser honestos. Y bueno, originalmente este proyecto era un teatro café. Para 2009 coincide que cambia la administración municipal y lanzan una convocatoria para arropar un proyecto turístico. La verdad es que nos entusiasmó mucho, pero pues de todos los compañeros que éramos el equipo, pues me dijeron, ¿sabes qué? Esto no es nuestro match y pues si lo quieres hacer, adelante. Y entonces me aventuré a participar en esa convocatoria. Obviamente al ser un proyecto que arroparía el municipio, pues quedaría fuera la parte de la cafetería. Claro. Y bueno, quedó como un teatro de mitos y leyendas. Y entonces, pues apegándonos a la convocatoria tenía que ser un tour. Entonces nos vimos a la tarea de modificarlo y que sea un teatro de mitos y leyendas de calle. Un tour de leyendas. Digo, no descubrí el hilo negro. Ya en registros históricos de los primeros recorridos de leyendas que existieron en México datan ya de muchos años atrás y muchos más de los que llevamos, y específicamente surgen en la ciudad de Santiago de Querétaro. Y ven, empezamos con este recorrido. La verdad es que nosotros, sin tener pues mucho conocimiento sobre recorridos de leyendas, para este momento
las leyendas y los mitos de Campeche era un tema que estaba un poco olvidado. Correcto. 2009 era un punto en que la lectura no estaba tan fomentada, era uno de los puntos que era la oportunidad de crecer. Y la verdad es que, pues yo crecí con mis tíos, mi abuela, y teníamos la costumbre que por las tardes, pues nos sentábamos en la puerta de la casa, en la puerta del portón, porque no era una puerta, era un portón. Y pues mientras tomábamos el fresco, pues mi abuela, mis tíos, pues me contaban sus historias que a ellos les habían contado de niños, por sus papás, por sus abuelos. Y fueron alimentando mi mente con distintos personajes fantasiosos, mitológicos, brujas, soches, Ixtabay. Y bueno, se me quedaron muy marcadas en la mente. Empezamos a trazar toda una ruta, pasando por una zona del centro histórico de la ciudad que era poco visitada. Lo que era el lado donde hoy se encuentra el archivo municipal, la ex cárcel, es una de las zonas menos visitadas turísticamente. Es correcto. Porque no hay ningún atractivo turístico reconocido en esta zona. Y también, bueno, no solamente por eso, también por el tema de que, pues esta parte de la ciudad, que fue donde se encontraba la vecindad de Chocolate, los campechanos sabrán de qué hablo. Así es. Pues tenía cierto tabú de la gente por pasar por esta zona. Era una zona realmente poco transitada. Entonces nos dimos a la tarea de pasar por ahí y de buscar qué puntos podíamos resaltar, rescatar y enriquecer sobre todo. Claro. La ex cárcel era un punto vital y pues bueno, la verdad es que nos aprueban el proyecto y justo el 16 de noviembre del año 2009 se hace la inauguración del primer recorrido de Vive la Leyenda. Okay. A lo largo de estos años, estuvimos 3 años cobijados por el municipio. Después de esos 3 años nos dicen, pues gracias, llegó el momento de que ustedes lo retomen por su cuenta como iniciativa privada. Y bueno, nos toca ahora empezar a picar piedra. Realmente fue difícil, fue encontrarnos en ese momento con, bueno, desde el día 1, con gente que no creía en este proyecto. Claro. Realmente, ¿cómo podrían creer en un proyecto que realmente no tenía un sustento fuerte, ¿no? ¿Cómo podía ser? Un respaldo económico suficientemente importante. Exacto. Y aparte del respaldo económico, ahí venía mucho el tema de la parte histórica, Claro. que no cualquiera se avienta a la tarea de decir, sí, yo te voy a contar esto. Ventajas que tuve, que para este momento, antes de iniciar el proyecto, yo ya me había certificado como guía de turistas en la norma 08. Al ser una ciudad patrimonio, uno de los lineamientos que piden las ciudades patrimonio es que todos los tours que se den sean con guías de turistas certificados. Esto me daba pues cierto respaldo, cierta credibilidad, una certificación, ¿no? Y bueno, pues empezamos con un recorrido de leyendas que duraba 30 minutos, recorrer de Puerta de Mar, toda la calle 59 hasta la Puerta de Tierra, 2 esquinas sobre la calle 18 hasta llegar a la calle 63 y bajar hasta llegar al baluarte de San Carlos. A lo largo de estos años nos tocó personas que nos sumaron, que llegaron siempre a aportar un granito de su conocimiento al recorrido de leyendas. El personaje del Sereno fue evolucionando, fue creciendo, fue retroalimentándose con capacitación, con investigación. Al día de hoy el recorrido dura 90 minutos. Pudiese durar 2 horas, pero ya es algo bastante cansado para un turista, ¿no? Claro. Pero aún así, se convirtió en un proyecto que inició de la nada, que fuimos creciendo poco a poco, que lo poco que ganábamos lo hacíamos en coinversión y muchas veces yéndonos realmente con ceros en los bolsillos.
realmente sin tener una ganancia. Pero pues el éxito fue la constancia. Claro. La constancia, estar ahí. La verdad es que poco a poco fue gustando el recorrido, fue siendo del gusto de los turistas. Ujú. Al día de hoy nos han tocado las experiencias de muchas familias que vienen a la ciudad solo por volver a tomar el recorrido. Nos ha pasado numerosas veces que dicen, ah, sí, ya hemos venido, esa es nuestra cuarta vez, esa es nuestra quinta vez. Nos ha pasado, todavía recientemente me sucedió en el pasado tianguis turístico en la ciudad de Rosarito, en Baja California, Ajá. de que estaba yo caminando, iba yo pues, caracterizado de sereno y Te reconoció alguien. llegó una señora corriendo y me jala de la capa y me dice, bueno, fue el último día del tianguis, se abre a todo público, Claro. y me dice la señora, ¿tú eres Miguel? Y le digo, sí, yo soy Miguel. Y me dice, es que nosotros fuimos a Campeche y tomamos el recorrido de leyendas. Y ahorita que te vimos, te reconocimos. Es Miguel. Y le digo a mi esposo, hay que alcanzarlo para tomarnos la foto. Entonces, ahí es donde uno se pone a dimensionar que te conocen de península a península. Claro. El personaje del Sereno, si bien ha sido un rescate y una reconstrucción histórica Así de es. algo de lo que no teníamos algo tangible, ha ayudado a rescatar los mitos, las leyendas a través de este proyecto. Este proyecto se logró diversificar y crecer. La verdad es que nunca imaginamos qué tanto íbamos a lograr crecer. Nos enfrentamos a dificultades. Al inicio nos tocaba cambiarnos en la calle. Supongo que sí. Los días de lluvia eran terribles. Y empezamos cobrando 20 pesos el recorrido. Y la gente no lo pagaba. No creía que el recorrido pudiese ser bueno. Realmente es que a lo largo del guión, de todo el speech que tenemos, tanto el Sereno como los personajes, ha sido revisado por expertos en la materia. Dentro de ellos podemos mencionar al doctor José Manuel Alcocer Bernés, Claro. al arquitecto Héctor Palacios, por mencionarle algunos, porque la verdad es que mentiría que no se ha ido retroalimentando. Esto ha sido una suma de voluntades y una suma de todas las personas que han pasado por Vive la Leyenda. Creo que lejos de ser hoy una empresa, somos una familia que se consolidó y que siempre buscó proteger y sacar adelante este proyecto que tenía como objetivo lograr promocionar las leyendas, rescatarlas, esas historias, y como hasta el día de hoy sigue siendo nuestro estandarte, el generar ese tiempo de calidad. Hoy en día la tecnología nos ha rebasado bastante. Hoy en día esas reuniones familiares de los domingos para comer todos en familia, normalmente llegas y o ya no se hacen, Ujú. o llegas y todos están en los teléfonos. Claro. Entonces realmente la dinámica del recorrido es justamente eso, que te deje un sabor de boca y que te deje la idea de que al llegar a tu familia tengas un tema que platicar, Así es. tengas una leyenda que contarles, tengas un mito para saber si ya lo conocían. O una experiencia que tuviste, porque fue una experiencia vivirlo, ¿no? Sí, exactamente, el recorrido se convirtió, lejos de ser un recorrido de leyendas, creo que lo que tienen de característica los recorridos de leyendas, hemos tenido la oportunidad de conocer a casi todos los que hacen leyendas del país Ujú. a través de esta rama turística, y todos tienen como estandarte el teatro. Lo cierto es que nosotros no. Nuestro diferenciador creo que es ese y ha sido nuestro mejor soporte. Si hacemos un espectáculo, utilizamos bases de teatro, pero no nos teatralizamos tanto. Hay algo muy interesante, pero que te interrumpa. Voy a retomar algunas cosas que has dicho, muy, muy importantes. El primer punto es el esfuerzo y la constancia. Nada se construye
si no existe un esfuerzo, un enfoque y una constancia. Es correcto. Porque entonces no tiene sentido lo que estás haciendo, no te va a llevar a ningún lugar. Y tú siempre quieres llegar a un lugar, o sea, como persona, siempre tratas de buscar un lugar, un objetivo. Entonces la constancia se convierte en el martillo que va labrando día con día ese esfuerzo y que te va a llevar a alcanzarlo tarde que temprano. Has dicho una gran verdad también. Tienes hoy una familia, una empresa que fundaste sin querer fundar una empresa. Iniciaste con un proyecto escolar, un proyecto de café, y terminaste haciendo un proyecto que hoy por hoy es uno de los emblemas turísticos de la ciudad. Sí. El efecto y la consecuencia la acabas de vivir en lo que me acabas de narrar, ¿no? Esa experiencia de que alguien en casa de ya sabemos dónde te vino a jalar la capa para decirte, yo te conozco y tú eres Miguel y tú me atendiste y tú me diste el recorrido. Sí. Esas satisfacciones son a final de cuentas el resultado de ese picar y picar y picar que hablábamos con el martillo, del esfuerzo. Hoy por hoy no solamente es eso, Miguel. Se me hace muy interesante el que la gente conozca de tu viva voz. Quienes no lo han hecho, háganlo, vivan la experiencia de ese recorrido, vivan la experiencia de conocer las leyendas de los mitos de nuestra ciudad, de nuestro estado, que van a enriquecer mucho lo que ustedes un día van a platicar con sus nietos, con alguna persona que vino de fuera, o cuando ustedes vayan a otro lugar, puedan contar orgullosamente lo que aquí conocemos, ¿no? Y que lo conocemos a través de un trabajo serio, de un trabajo experimental en un inicio, pero profesional actualmente porque se ha basado en investigación y se ha basado en documentación real de lo que pasaba. Bueno, realmente es que la información del recorrido desde el día 1 fue información basada en investigación. Eso sí, siempre ha sido el objetivo, realmente dar información veraz. Claro. Como todo, también pues tenemos que meterle la parte fantasiosa, el generar esa duda Claro. de, ¿existen esos pasajes subterráneos debajo de la ciudad? ¿Dónde está ese cofre de oro que enterró ese pirata? Entonces sí tenemos esa parte. Se ha convertido en un recorrido inmersivo. Es un recorrido en el que vas despertando tus sensaciones y emociones conforme vas avanzando. Está diseñado estratégicamente y lúdicamente para que la gente vaya interesándose más conforme va avanzando el recorrido. Algo que sí quiero comentar y compartirles más que nada es que, como bien ya les mencioné, hemos tenido oportunidad de tener contacto con todos los que hacen recorridos de leyendas a lo largo del país. Y llegó un punto en el que nos topamos con un compañero leyendero que nos dice, oigan, pues muchas felicidades, es que yo les sigo a ustedes en redes sociales. Y yo, ok. Y me dice, pero no les sigo realmente por mala fe, dice, lo que le hago es seguirles porque ustedes son el punto de referencia de los recorridos de leyendas en el país. Entonces, era algo que no teníamos en el panorama. Claro. Y entonces empezó ya a interactuar más con los que hacen recorridos de leyendas. Y resulta que Vive la Leyenda ya tenía construida toda una imagen empresarial, una gama de colores, una paleta de colores, estructuras de textos, tipografías, lemas, tipos de fotos, personajes, y todos estaban siguiendo a Vive la Leyenda para buscar alcanzar ese nivel de calidad que nosotros alcanzamos y sin darnos cuenta. Simplemente con la consigna y con la idea de siempre ir mejorando, de brindar más y que la experiencia para los turistas sea pues completamente satisfactoria. Hay unos comentarios que nos han dejado, como todo producto turístico, si no existieran comentarios malos, Claro. no sería bueno el producto. Así es. Realmente esos comentarios son las oportunidades de crecimiento que nos dejan. Pero hay un comentario que se me quedó grabado muy en la mente. Fue un comentario positivo. Una maestra que nos puso en la bitácora, muchas felicidades
soy maestra de primaria, vine acompañada de mi nieto de 3 años y a lo largo de casi 2 horas, mi nieto nunca se quejó de estar cansado o de haberse aburrido. Por el contrario, estaba muy atento a las leyendas. Eso no tienes una idea de cuánto nos golpeó, Ujú. porque digo, pedagógicamente mantener la atención de un niño de 3 años es muy difícil. Sumamente difícil. Los que son maestras de kinder no me dejarán mentir, inclusive los maestros de primaria, en los primeros años es muy, muy difícil mantener la atención fija de un niño durante 2 horas. Y bueno, esto nos hizo ver que el recorrido no solamente es para un determinado segmento de edades de niños, sino que realmente está adaptado para todas las edades, desde niños muy pequeños hasta personas de la tercera edad, que es ideal para hacer solo, en pareja, en familia, con amigos, realmente te entretienes. ¿Y a dónde nos ha llevado esto? Bueno, pues empezó primero un grupo. Oye, Miguel, queremos reservar el recorrido de leyendas, pero tenemos un tema, no tenemos hotel donde quedarnos. ¿Nos puedes ver el hotel? Y yo, pues sí, claro que sí. Oye, ¿y el restaurante? También les apoyamos. Realmente ni siquiera cobrábamos ese servicio. Era parte de una cortesía, porque ellos vivieran la experiencia Claro, del recorrido de claro, claro, leyendas. claro. Y cuando nos percatamos, ya veníamos haciendo la función de una agencia de viajes Ujú. y de una turoperadora. Es correcto. Y entonces nos vimos a la tarea ahora de profesionalizar el servicio, abrir un negocio como tal, como una agencia, conseguir darle de alta, sacar una licencia de funcionamiento, que digo, por primera vez es bastante difícil. Te enfrentas a temas que nunca te imaginas. Sí, 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 Dice sí. que como dicen eso de la vida de adulto, a veces es complicada. Pero realmente, gracias a Dios, siempre hemos salido avantes, Sí. hemos tenido siempre el apoyo tanto del gobierno del estado como del gobierno municipal. Se han sumado, han sido aliados, podríase yo afirmarte en este momento, que han sido aliados vitales para que Vive la Leyenda esté y persiste. Qué bueno que mencionas ese punto, Miguel, porque de alguna manera he seguido tu trayectoria, he investigado lo que has hecho y no lo he investigado solamente por documental o de manera documental o de manera, digamos, como acervo, ya sea fotográfico, cronológico. Lo he hecho con muchos amigos. Tengo el gusto de conocer a muchos amigos que son empresarios, que gracias a lo que haces han sido referencia a sus negocios para los visitantes que vienen a gozar de la ciudad y que te han respaldado también algunos de ellos. Conocemos amistades mutuas que ahorita vamos a mencionar porque gratamente son gente que suma, son gente que no te ponen el pie, son gente que sabe lo que cuesta iniciar un proyecto y a base de la tenacidad verlo madurar y verlo lograrse, ¿no? Consolidar. Y yo quiero mencionar en este momento a gente sin faltarle a nadie, si alguien se queda ahí fuera, no es con el afán de dejarlos así, sino que son la gente que fueron las primeras referencias hacia mi persona del trabajo de Miguel. Y vamos hablando históricamente y presencialmente de lo que ellos han vivido junto con él a través de ese tiempo. Yo quiero mencionar a Siri González, una gran amiga, una gran empresaria. Quiero mencionar a Laura Custodio, también una persona también de los primeros empresarios que abrieron sus Ah, negocios en el te voy a 59. intervenir. El recorrido de leyendas se inicia cuando la calle 59 aún no era Aún no turística. era turística, así es. Y cuando yo empecé a recorrer esa calle, el único restaurante que había en la calle 59 era el de Laura De Custodio. Laura Custodio, así es. Y éramos dos soñadores Uh-huh. apostándole al turismo en una época donde el turismo estaba empezando a abrir los ojos y a despertar en Campeche. Claro. Sí, sí, sí. Así como ellos, bueno, otros más que se sumaron en el camino, que fueron ya viendo ya tu trabajo que ya estaba dando resultados.
ella yo sé que fue desde el día cero, ¿no? Luego se suma Tsiri, que viene Sí. posteriormente, que también es de las Es fundadoras de la calle contemporánea. 59, y que de alguna manera son las primeras en creer en tu trabajo, en apoyarlo y en sentirse orgullosas de lo que tú has logrado, ¿eh? Te lo digo a título personal, sin que ellas supieran que yo le iba a mencionar el día de hoy, pero me da mucho gusto eso, que ya no es que si el gobierno municipal, que si el gobierno estatal o un proyecto federal que pudiste accesar a él y desarrollar más. No, no, no. Digamos que esos puntos son obligados dentro de la retórica turística, pero el acompañamiento de alguien que está invirtiendo en su negocio, pero que tiene la visión de decir, lo que este cuate está haciendo, a mí me va a redituar un beneficio también, porque el hecho de pasar acá, de mencionar a lo mejor que aquí pasó esto, que aquí pasó lo otro, detenerse en el recorrido acerca de mi negocio, me da a mí la opción de que me conozcan también, de yo recomendarlo para que la gente venga después a cenar conmigo, a platicar conmigo, etcétera, ¿no? Ese conocidísimo benchmark entre empresarios, que es algo que yo he insistido mucho a Campeche, le Sí, hace falta que entendamos que lo que tú haces me puede beneficiar y lo que yo hago te puede beneficiar a ti. Y tú lo has sí. estado haciendo muy bien. Es, fíjate que en ese punto, ay, es que sí fue difícil, ¿eh? Fue difícil ¿Cómo no? turísticamente hablando. Mira, en mi caso, pudiese yo hablar quizás desde, vamos a llamarle el enojo, el reclamo. Ok, No, cuando yo inicié en turismo, digo, 18 años, nadie creía en mi proyecto. Habían personas que eran así como que los dinosaurios del turismo, quienes movían el turismo en el estado. Y nunca hubo esa realidad de que ellos se bajaran y dijeran, a ver, aquí estoy yo, ¿qué dudas tienes y cómo te puedo ayudar? sí, No lo hubo, era una ideología de el conocimiento es poder y el poder no se comparte. es correcto. Y me tocó acudir a secretarios de cultura para pedir apoyo o buscar ese acompañamiento de cómo Claro. encontrar ese sustento que nos ayudara a impulsar el proyecto y me dijeran, lo que tú no haces no es turismo, lo que tú haces no es cultura, ni siquiera es turismo, tú haces promoción. La verdad Eres un es que, mercadólogo, no eres licenciado en la verdad es turismo. que me pregunté en qué momento se desprende del turismo de la cultura. Digo, el turismo vive de cultura. Claro, Si no, no existiera el turismo. Es, exacto. es algo que es una cadena de valor que va una tras otra. Me tocó ir con secretarios de turismo que me digan que lo que yo hago no es turismo, que es cultura. Te lo creo. Y hubieron muchas veces en las que me sentí frustrado, en las que me sentí infravalorado, fracasado Sí, profesionalmente, cómo no, puede pasar. que decía yo, bueno, esto que estoy haciendo, y como mencionabas, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué sigo aquí? Con la fiel idea de que todos conocieran esas leyendas que mi abuelita me contaba y que a mí me hacían tan feliz, que me hacían desconectarme del entorno, de los problemas o de la situación actual y te hacían disfrutar ese momento de esa charla con una persona. Lograbas hacer la conexión aún tú no conocieras a la persona. Claro, Entonces, eso creo que es el valor más importante que tiene el campechano. Eso es lo que nos define como campechanos. así es. El ser amable, el querer compartir, así como nuestra mayor muestra de afecto es dar comida, te invitan a comer, el platicarte, el contarte, el abrirte el corazón y decirte, mira, esta es mi historia de vida, esto he El pasado. confiarte. Exactamente, el darte la confianza. Exacto. Eso es ser campechano. Sí, sí, Y sí. justamente era
la premisa que yo no encontraba. Sí. Pero llegó un punto de mi quiebre en el que dije, bueno, basta. O sigo o No me puedo quedo. esperar, no me puedo seguir estancando en que alguien venga a salvarme. Nadie va a venir a hacerlo. No. Aquí tiene que ser por mis medios. Y entonces cambiamos la dinámica. Cambiamos la dinámica y empezamos a ver, ok, ¿qué necesitamos mejorar? ¿Vestuario? Pues vamos a mejorar vestuario. ¿Qué necesitamos cambiar? La dinámica, hacer que el personaje sea más interactivo con la gente. Vamos a ir probando cómo va funcionando. Y ha sido un ejercicio de reconfigurar, pero así cañón, cañón. Y entonces, cuando vimos que empezamos a despegar, nos prometimos algo. De manera personal, yo me prometí ser ese apoyo para todos aquellos emprendedores que lo necesiten, que Excelente, yo no tuve cuando inicié. excelente. La verdad es que todas las personas que se me han acercado a pedir la ayuda, nunca les digo que no, porque me veo reflejado en ellos Ujú. y sé lo que se siente que te digan que no. Todos los que han entrado a formar parte de Vive la Leyenda, esta es primera vez que lo voy a compartir. Sí. Nunca lo había yo compartido con nadie. Bien, gracias. Buscamos que Vive la Leyenda sea una familia, pero una familia que encauce. Ujú. Y entonces empezábamos a buscar chicos que vivían en situaciones vulnerables, Ujú. situaciones de drogas, situaciones de bajos recursos, chicos que no tenían para comer o para inclusive ir a la escuela. Y entonces decidimos que quienes trabajaran con nosotros sean esos chicos en los que nadie confiaba. Y empezaban a trabajar con nosotros, digo, en un inicio el apoyo que les dábamos no era mucho, pero lo hacíamos de corazón. Y lo que buscaba era ver en qué área de la empresa se desenvolvían mejor. Si veía yo que eran buenos para pintar, pues ¿saben qué? Miren, pues tenemos la parte que hay que hacer escenografía, hay que hacer utilería, hay que pintar trajes, adelante. Pero es que no sabemos pintar, no importa, háganlo. Claro, Echando a perder se aprende. claro. Y de todos los chicos que iban acercándose, integrándose con nosotros, les íbamos ayudando a buscar su fortaleza. Y cuando ya con nosotros ya no podían aprender más, los ayudábamos a buscar un empleo en base a eso. Pero ya con armas. Sí, y a muchos los ayudamos, inclusive para que entraran a las escuelas, estudiaran o con sus colegiaturas. Pues Miguel, creo que no había mejor oportunidad que esta para decirlo, porque eso de alguna manera le da un sustento a lo que estás viviendo hoy. Sí, Pues no, no estamos juzgando ni por qué lo hiciste, ni cómo lo hiciste, no. Una acción buena va a traer un resultado bueno, tarde que temprano. Es una cuestión de lógica. Pero más allá de la lógica está la intención con la que se hace. ¿Tus intenciones fueron ayudar? Hoy, me imagino que varias de esas personas a las que tú ayudaste, varios de esos chicos, a lo mejor ya tienen un negocio, a lo mejor ya sí, están trabajando de manera independiente en algún otro objetivo, o tienen un muy buen empleo, y te pueden agradecer el día de hoy el que tú les diste la primera patada. No les resolviste la vida, pero les diste las herramientas para poder sí. hacer lo que hoy haces. ¿No es así? Justo. Y te puedo decir que todos los que han pasado en Vive la Leyenda, al día de hoy, a veces me sorprende que me los encuentro ya con hijos, y sus hijos de 15, 16 años, digo, no manches, ¿en qué momento? Y la verdad es que esa familia que se formó, la verdad es que los ayudó a ser hombres de bien. Sacamos a chicos de las drogas, Claro. este, chicos que literal llegaban a sus casas así y el ambiente era muy tóxico en sus familias. La verdad es que fuimos apoyo, buscamos ser apoyo y buscamos, fíjate, desde una intención, hoy te puedo nombrar cómo se le llamaría, buscamos tejer una red
de apoyo emocional. A través de un proyecto que muchos quizás dicen, no, pues es que no tiene nada, no es. Realmente creo que logramos más de lo que esperábamos. Claro. En cuanto a todos los que han pasado por Vive la Leyenda, al día de hoy nos los encontramos por la calle o en sus negocios y nos da gusto ver que les ha ido bien, que fueron hombres de bien y que el Claro. esfuerzo lo aprovecharon, ¿no? Y bueno, turísticamente hablando, si nos vamos del otro lado, este trabajo que veníamos haciendo empieza a ser monitoreado por instancias o asociaciones nacionales e iberoamericanas. Y nos hacen entrega de un premio nacional e iberoamericano por parte de la Asociación Nacional de Guías de Turistas de México por toda la innovación que estábamos haciendo al Estado. Creo que ese fue el primer punto que nos dijo, aquí empezamos y esta escalera solo es para ir para arriba. De allá empezaron a venir los reconocimientos para el Vive la Leyenda. Al día de hoy tenemos ganados 3 premios nacionales, como mejor producto turístico, Ujú. como mejor guía de turistas y un premio por el aporte cultural que pues se ha hecho a través de este proyecto. Tenemos el reconocimiento de la Asociación de Guías de Turistas Ajá. Nacional Iberoamericano y la ideología con la que hemos crecido es que, uno, el turismo es cambiante y no nos podemos quedar estancados en el turismo de los 80s, de los 70s, con la idea de los 50s que fue el inicio en Claro, Campeche. claro. Tenemos que crecer, que evolucionar, pero principalmente viajar. Viajar para conocer qué es lo que hay fuera y poder valorar lo que tenemos aquí adentro en casa. Realmente he tenido la oportunidad de recorrer casi todo el país, de viajar fuera del país, incluso llegar a Europa. Y llegas junto a esos colosos que hoy les llaman las maravillas del mundo y dices, no manches, esto sí está bonito, Pero no me pantalla como ayer. pero no tiene la riqueza Es cultural, no tiene la correcto. riqueza gastronómica, no hay ese campechanismo de hermandad, de camaradería, Claro. de eso de sentirte arropado. Y aparte a esto le sumamos también a las partes de naturaleza. Sí, es un todo. Es un todo que lamentablemente, digo, y esto es común y es más, es lo normal que sucede. Estamos tan inmersos en nuestro ambiente, lo tenemos tan a la mano, que dejamos de ser objetivos Sí. y no reconocemos el valor de las cosas de Es lo que correcto, tenemos. es correcto. Yo le platicaba a alguien, ¿sabes a quién? A Eric Mendicuti. Ajá. Eric, uno de los pioneros de los días de turistas en Campeche, con unas experiencias fascinantes. Busquen ahí en nuestra página, tenemos ahí la entrevista, el podcast que le hicimos a Eric, donde nos narra experiencias padrísimas, ¿no? Inclusive haber guiado al príncipe, bueno, en ese caso era el príncipe de Inglaterra, a Carlos, ahora rey de Inglaterra, y que bueno, pues dentro del cúmulo de cosas, de experiencias, como tú dices, el viajar, el conocer, el recibir, el tratar de compartir lo que tú sabes y lo que dominas con otras personas siempre es gratificante. Pero el punto que yo iba es, si tú, dentro de toda esta gama de experiencias que has tenido, has aprendido el valor de lo que tienes en tu casa, de lo que tienes en tu ciudad, de lo que tienes en tu estado. Híjole, me dolió mucho platicando con Eric un día. Le decía yo escuché a un grupo de chicos cuando íbamos a hacer un recorrido para Esna, que les dijeron, vamos a Esna, vamos a ver las ruinas mayas y todo eso. Y dijeron, ¿qué? Campechanos, ¿eh? Ir a ver un montón de piedras. No, hombre, mejor vámonos a la playa.
La pobreza cultural Ujú. se manifiesta cuando no hay nadie que haga algo. Dice un dicho que el mal comienza cuando la gente buena deja de hacer cosas, ¿no? Entonces también cuando se trata de compartir cultura, siempre y cuando no haya alguien que lo quiera hacer como tú, que quiera compartir esa experiencia, obviamente la gente no va a tener conocimiento ni acceso a lo Una que, referencia. al valor de lo que tenemos acá. Esto que estamos viendo aquí en el Museo de San Carlos, que es la locación que escogimos el día de hoy, muy ad hoc a lo que Miguel ha venido realizando. ¿Cuántos campechanos nos Conocen el museo. tomamos un domingo para recorrer los pocos museos que tenemos? A manera de distracción con nuestros hijos. Ah, no, pues vamos y nos metemos a la plaza. Y no es crítica, es tratar de hacer conciencia. Cada quien es muy respetable la decisión que tome con respecto a cómo comparte con su familia las cosas, pero sí es importante conocer lo que tenemos para que podamos comprender el grado de esfuerzo y de trabajo que cuesta Sí. promocionarlo cuando no hay un respaldo fuerte atrás de ti, cuando vas a empezar de cero, de no tener ni las botas que hoy tienes para hacer tu trabajo. No, y sabes que independientemente al hecho de esta parte cultural de que lo tenemos al alcance de la mano y de manera gratuita. Gratuito, es correcto. Esto, créanme, no, ni siquiera en el centro del país funciona así. Es realmente completamente distinto. Realmente Campeche tenemos el privilegio que tenemos museos de que, uno, los domingos son gratuitos. El museo es este museo que es el Baluarte de San Carlos, que es el museo de la ciudad, Así es es. gratuito toda la semana. Y algo que mencionas, algo muy curioso que me tocó poner en práctica hace, no mucho, hace como 2 meses atrás. Me toca irme a dar clases a la prepa del Instituto Campechano. Uh-huh. Por primera vez meten en la prepa, dentro de la currícula, la materia de turismo. Wow. Y me dicen, pues maestro, está la opción de dar las clases con el objetivo de motivar a los chicos para que estudien turismo. La verdad es que dije, chicos de prepa, sí Nada. había dado clases muchos años atrás, siempre Pero, había dado clases en nivel licenciatura, maestría, pero fíjate que fue una dinámica muy divertida y tenía yo 5 grupos de a 30, 33 alumnos, 157 alumnos. Y de 157 alumnos, solamente uno o dos conocían un museo de la ciudad de Campeche. ¿eh? ¿Eh? A eso me refiero. La verdad es que sí, digo, como licenciado en turismo, como guía de turistas y como la labor que he venido haciendo de trabajar en la construcción de un turismo en la ciudad de Campeche, duele. Duele porque dices, chispas, ¿qué está pasando? Y la verdad es que me tocó ser el maestro disruptivo ¿Eh? de, y vamos, nos vamos a ir a conocer todos el museo. Les dejé como tarea visitar un museo. Podían hacerlo solos, con sus familias o con su grupo de amigos, pero la tarea en sí era buscar la pieza más bonita del museo que les haya gustado y tomarse una selfie con ella. Claro. La verdad es que hubieron chicos que regresaron maravillados que nunca en su vida habían conocido un museo. Sí. Chicos que jamás habían escuchado hablar acerca de el Pozo de la Conquista. ¿Y dónde está eso? Y sí, ¿dónde está el Pozo de la Conquista? Y sí fue un tema de debate. Sí lo sometí a muchos cambios en los cuales lo saqué de una zona de confort. Claro. Una zona de confort en las que, vamos chicos, hoy nos va a tocar aprender a cocinar pescado. Y es que yo no cocino, no sé cocinar. Pues sí, pero ya tienes 16 años, ya debes de tener experiencia. Y es parte de tu cultura. Exactamente. ¿O qué se come los lunes? No, pues
Entonces sí fue muy divertido, la verdad es que fue una dinámica divertida, porque los chicos aprendieron bastante. Sí me los llevé a la zona arqueológica de Tzna. La verdad es que quedaron fascinados con el efecto sonoro que se hace al aplaudir frente al edificio de la luna, Claro. que hace este efecto como de un graznido, de un Ujú. pato, de un ave. Y todos quedaban así sorprendidos. Y nos tocó enfrentarnos a una realidad fría, que a través de este viaje de prácticas era la primera vez que más de 80 chicos salían de viaje a algún lado, En la escuela. ¿no? De Ah, su vida, a bueno, lo largo de su a lo vida. largo de su vida. Ok, ok, ok. Y entonces viene la parte de cómo motivarlos también Ujú. para que comprendan que el turismo, uno, todos hacemos el turismo, todos somos generadores del turismo y aportamos algo al turismo. Y dos, que a través del turismo puede ser una buena actividad económica en la cual es una actividad que es bien remunerada, Ujú. siempre y cuando hagas tu trabajo de manera honesta, con calidad, que te Claro, preocupes de certificarte, pero principalmente de una manera de que es un trabajo sano. claro. Creo que de todos los trabajos que existen, es el trabajo que menos contaminación produce y que, bueno, te va obligando a ir conociendo, viajando y creo que la meta que teníamos de motivar a los chicos a estudiar turismo se cumplió a la perfección. La verdad es que todos quedaron bastante emocionados, No lo dudo. pero sí es un tema que los que vean este podcast, pregúntense en casa, ¿qué, qué hago yo como campechano para sumar al turismo en la ciudad? Es correcto. Y esto empieza desde una acción tan sencilla como cederle el paso a un turista cuando lo ves en una esquina. Detener tu vehículo para que él pase. Eso, se los juro, no sucede ni en las ciudades mejor desarrolladas de primer mundo de Europa, ¿eh? No pasa. Yo he sido testigo de cómo se asombra que el vehículo paró para que ellos puedan pasar. Y Sí. te lo agradecen. Y pasan y gracias, gracias, gracias. Híjole, en ese sentido creo que tenemos un avance enorme Sí. en esa cultura cívica, social que hay que tener con los Vial. turistas. Sí, claro, vial. Pero hay mucho que mejorar. Hay Definitivamente hay mucho mucho que trabajo que mejorar. hacer. Creo que vamos por buen camino. También hay que no perder algo de vista. Algo que le pasó, por ejemplo, a Acapulco, algo que está viviendo Cancún, que es la sobreexplotación del destino. Digo, Acapulco, su acabose fue la sobreexplotación. Claro. Cancún está sucediendo lo mismo ahorita. Y entonces tenemos que cuidar mucho el turismo que llega a la ciudad. Hay turismo que les juro no es por demeritar, pero hay cierto turista que no te deja una derrama económica. ¿Cuál es la importancia del turismo en la ciudad? Todos los estados y municipios tienen una economía. Esa es una economía circulante. Es decir, el mismo dinero que te paga gobierno municipal, estatal o donde Sí, sea que estés, hasta en un negocio local o privado, de va a iniciativa impactar. privada, es el mismo dinero del estado que está circulando en el mismo estado Claro. y aquí está. Cuando nosotros generamos turismo, estas personas que vienen le hacen una inyección de capital al estado que ayuda a sanar esta economía. Es correcto. Es un ingreso de divisas Ujú. que van a aumentar esta economía y van a mejorar la calidad de vida de todos. Desde el momento que el turista consume en un restaurante, ese restaurante, ¿dónde compró sus insumos? En el mercado. Ok, en el mercado. Las personas que están en el mercado a lo mejor no son los productores, pero le compraron a alguien que temprano, desde las 2, 3 de la mañana, llegó a vender sus productos de la milpa, todo lo que cultivaron en sus tierras, y entonces es un efecto dominó. Sí, es correcto. Y bueno, eso sí nos vamos del lado
De economía. de lo que es la economía. Si nos vamos por la parte social, me ha tocado, como guía de turistas, que pues me contrataron, ¿no? Pues dar un recorrido, voy dando explicación, voy haciéndoles comparaciones palpables que tengan. Y al final del recorrido, pues te das cuenta que los señores venían mejor documentados hasta que tú. Eso nos dice que el turista que llega es un turista culto, Claro. un turista que es ávido de leer, de investigar a dónde va. Y un caso más palpable, cuando recién se le reactiva la economía, que salimos de pandemia, yo fui uno de los... El turismo fue el primer, hoy sí que, Claro. punto en cerrarse. Claro. Bueno, pues me toca salir a dar los primeros recorridos como guía. Y recuerdo que ese primer recorrido venía una señora ya de edad, como entre 60 o 70 años. Y cuando se subió al vehículo me dice, ¿cuántos fueron los que sobrevivieron el día de hoy al COVID aquí en el estado? Y me agarró en curva, porque Sí. dices, es un dato Deberíamos de que tener. deberíamos tener. Digo, fue pandemia, fue algo que nadie tenía pensado ni proyectado. En nuestros FODAS nunca apareció la palabra pandemia. Claro, jamás. Y, y la señora abre su libretita y dice, mira, yo te voy a decir, en la mañanera notificaron por estados, ayer hubieron tantos, la semana pasada tantos, esta semana hubieron tantos. Y dices, wow, o sea, la señora estaba preparada porque sabía dónde venía. Eh, Quiero compartirte algo. Yo tuve la oportunidad recién, estaba yo todavía en la carrera, en turismo, y tuve la oportunidad de trabajar con un hombre que para mí fue un visionario del turismo a futuro en Campeche, don Jorge Lanz Paullada. Era el dueño de Viajes Programados, que se le quedó a su esposa. Ese hombre fue el primero en hacer un contacto con la empresa de ADO para la línea que estaba saliendo turística Autotour, para que en Campeche se colocara un vehículo, una minivan, casi medio camioncito, casi, era grande. Podíamos llevar hasta 25 personas para hacer los primeros recorridos turísticos guiados a SNAP. Me invitó a que yo participara y tenías que aventártelo en inglés también. ¿Eso fue en los 70s? No, no fue en los 80s. 80s. Fue, sí, no, 80s, 90s. Sí, 80s prácticamente. 80s para llegar a los 90s. Y una vez, bueno, era Los Pininos. De repente salía el camión con 3, con 4 personas. Era, pues sí, un poquito así como de ching, nos vamos a aventar todo el día nada más para 4 personas, ¿no? Pero bueno, lo hacías porque pues era parte de crecer en tu acervo cultural, en tu experiencia como licenciado en turismo, y era algo que me motivaba mucho. Un día llevé a 2 alemanes, 2 japoneses y 2 mexicanos. No es chiste, ¿eh? Es real. Venían platicando los alemanes, pero los alemanes tenían un español casi perfecto. Wow. Unos alemanes que tendrían una edad 70, 60, 70 años, muy propios, muy interesados en la plática, cuestionaban, preguntaban, que eran, a mí me encantaba eso, que fueran interactivos. Híjole, y de repente, de pregunta, 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 cuando veníamos de regreso ya, que ellos ya vienen más relajados, cansados, que subieron, bajaron, hicieron y todo, veníamos contando algunas anécdotas, platicando algún chiste, cosas de esas. Y me dijo, uno de ellos, el mayor, me dice, quiero felicitarte por el recorrido que nos diste, por la manera en que nos diste, pero sobre todo porque tu información es fidedigna. No es una información
inventada o que esté soportada en leyendas o cosas de esas, ¿no? Sino es algo documentado. Ese recorrido yo tuve la oportunidad de prepararlo gracias a las clases que en ese entonces el doctor José Manuel Pepín nos daba, y debo Pepín con todo cariño, que la verdad tenemos muchísimos años de conocernos. Yo creo que ha sido el maestro que más ha marcado en mi carrera esa parte de realmente hacer las cosas bien. Y tuve la oportunidad de aprender muchas de las cosas que yo fui dando en el recorrido. Yo armé mi propio recorrido. Don Jorge lo revisó y me dijo, perfecto, adelante, vamos con eso. Resulta que este hombre, el alemán, era catedrático en una universidad no sé si era, no recuerdo exactamente el lugar, sería mentirte en este momento, no recuerdo, pero una ciudad muy importante en Alemania, en donde se daba la clase de cultura maya en la preparatoria. Y el hombre había escrito 3 libros, había hecho investigaciones de todo tipo. El hombre venía sabiendo más de lo que yo le podía haber dicho. Por eso me lo dijo. Yo no alcancé a dimensionar eso, pero sí me hizo ver que mucha de la gente que viene, como bien dices tú, viene bien preparada, bien enterada de lo que viene a ver. Tienen claro el objetivo de qué vienen a ver. ¿Cuántos de nosotros hemos viajado a algún otro lugar, a algún otro país y hemos investigado, por ejemplo, si vamos a Francia, acerca de, no sé, de la catedral, ¿no? De la Torre Eiffel, ¿cuál fue su origen? No sabemos nada, ahí está la Torre Eiffel, me tomo mi selfie y bye, ¿no? O a la muralla china, y que digas, esto fue construido en tantos y miles de años. No, estos cuates venían sabiendo todo de SNA. Sí. Entonces, eso es lo que te quería compartir ahorita en relación a lo que tú dices, ¿no? Sí, justamente creo que esto no es una crítica, más que nada sería ese momento de reflexionar si como campechanos Así es. tenemos esa cultura por interesarnos en nuestra historia. Digo, quien no, hoy sí que hay una frase que dice, quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Independientemente de que la repitamos, quien no conoce la historia del entorno donde vive, es una persona que está perdida en el mundo. No tiene identidad. Porque no, exactamente, es justamente lo que nos da identidad. Y los mitos, las leyendas, todo esto que conforma Vive la Leyenda, Claro. Justamente lo que busca es consolidar la identidad. Algo que hacemos cuando damos recorridos con niños, bueno, es que la verdad es que nos hemos metido en 1001 cosas. Que una cosa te lleva a otra. Sí, se ha ido conectando así de muy, muy cañón. Digo, empezamos a hacer para el mes de la campechanía, pues nos empezamos a ir a las escuelas y el primer año que lo hicimos nos tocó recorrer casi 80 escuelas. Así que visitamos 3 escuelas por día. Y entonces, pero había la carencia del tema de las leyendas. Y entonces, como a los 3 años que lo estábamos haciendo, ya no nos dábamos capacidad, porque los municipios nos empezaban a llamar y ya no podíamos ir a los municipios porque pues o atendíamos una escuela o aprovechamos y atendíamos 3 aquí en la ciudad. Entonces era más viable que fueran 3 para que el beneficio sean para más niños y poder llevar las leyendas a todos los niveles. Pero eso ya habiendo terminado la carrera, ¿no? Sí, eso ya viendo, estamos hablando de unos 8 años para atrás. Ok. Entonces, planteamos toda esta ideología de llevar las leyendas a las escuelas a la Secretaría de Educación Pública y nos dan el visto bueno para poder acceder a las escuelas a llevar las leyendas. Y es como empezamos a hacer los recorridos, no recorridos, pero nos volvimos a modificar. Itinerantes. Sí, itinerantes, pero ya no era un recorrido de leyendas. Claro, así ya que era un... le cambiamos, ahora sería el Sereno y sus leyendas. Y el Sereno contaba 3 leyendas, cuenta hasta la fecha seguimos haciendo. Y se representaban 3, en total eran 6 leyendas, ¿no? Y entonces, como ya la demanda era demasiada,
y teníamos el apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Decide la Secretaría de Educación Pública al siguiente año, al cuarto año, meter dentro de sus temarios de historia de Campeche el tema de mitos y leyendas de Campeche. ¿Qué tal? Y la verdad es que nos sentimos muy felices Claro. porque aquel sueño que tuvimos, que inició en el 2009 de iniciar un Proyecto. movimiento que rescatara las leyendas, cumplió ese objetivo. Claro. Que la Secretaría de Educación lo tome en cuenta y que considere las leyendas como algo vital y parte de la identidad que nos identifica como pueblo. Fue el mejor sabor de boca que nos dejó. Éxito total. Y entonces, ahora nos tocaba vencer un problema más. Empezamos a dar recorridos para niños en situaciones vulnerables y niños de casas hogar, gratuitos, en el muelle de Lerma con el API, en coordinación con el API. Bueno, pues resultó que muchos niños llegaban temerosos, apenados. Oye, ¿de dónde eres? No, pues es que soy de Ampolol. Y bajaban hasta la cabeza y tenía la parte ahora de reforzar esa identidad. Claro. Oye, ¿sabías tú que en Ampolol se atrincheraron los soldados para pelear contra los piratas y que se dio una batalla pirata justo al pie de la iglesia? Y empezamos a rescatar esas historias para darle herramientas a los niños y sentirse orgullosos del lugar de donde son. Claro. Aún sea un poblado. Claro. Oye, Miguel, en esta parte ya de este podcast, yo les prometí a la gente que iban a conocer a Miguel May más allá de Vive la Leyenda y más allá del Sereno. Okay. Hoy, profesionalmente, hablaba yo hace rato que estás en tu prime. ¿Por qué razón? Porque hoy eres el presidente de la asociación estatal. ¿Es estatal o es regional de agencias de viajes? Es estatal. Estatal de agencias de viajes. Fíjate, ¿de dónde salió? Del Sereno surgió la necesidad de poner una tour operadora, una agencia, porque ya estaban funcionando así. Hoy es presidente de esta asociación. Y últimamente, recientemente, nombrado director de la Escuela de Turismo del Instituto Campechano. Miguel, háblanos de qué sientes en estos momentos el estar viendo esto ya a este nivel. La verdad es que me siento muy orgulloso. La verdad es que estar al frente de la Escuela de Turismo de donde soy egresado, la verdad es que me da la oportunidad de poder sumarle. Claro. Sumarle y ayudarla a crecer. Retribuir un poco de lo que me dio y de cómo me formó. Yo no iba a estudiar turismo. Yo iba a estudiar medicina. Yo iba a estudiar ciencias de la comunicación. Entré a medicina y la verdad es que era una carrera muy cara. Muy cara. Yo ya trabajaba, ganaba 500 pesos a la quincena. No me daba para pagar los libros ni el tiempo. Estudié turismo, la verdad es que como un examen a conciencia bastante profundo. Ahí mi primer trabajo fue de músico. Y como músico, pues acompañaba yo al ballet del gobierno del estado. ¿Qué instrumento tocas? Clarinete, saxofón y un poco de piano. Órale. Entonces, aprendí a tocar música desde muy pequeño. Crecí escuchando arpegios y escalas de trompeta. Entonces, desde muy pequeño me empezaron a llevar a clases de música por mi tío, a la Escuela de Educación Artística. Y desde los 7 años estoy en esa escuela. Hasta el día de hoy llevo 22 años en la Escuela de Educación Artística como maestro de música. Pero esto me permitió recorrer parte del país y sin darme cuenta me volví el guía de turistas
de todo un ballet folclórico. Y cuando llegábamos a algún sitio era, Miguel, ¿a dónde vamos a ir? No, pues hay que tomarnos una foto en esa fuente de Tritón porque ahí hay un láser y ese cerro se llama el Cerro de la Silla. Y entonces, al momento de que decido estudiar una carrera, fue examen a conciencia de, bueno, pues turismo. Si estudio turismo, puedo seguir trabajando como músico. No me van a decir que no, turismo es viajar. No, 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 realmente no fue viajar. Pero al día de hoy me siento muy orgulloso de tener la oportunidad de poder ahora sumar desde el área académica Claro. y de compartir todo el conocimiento que traigo. Y aquí viene el punto de referencia que mencioné en un inicio. Podemos tener todo el conocimiento, podemos ser los mejores, podemos ser expertos en nuestra área, pero si no compartimos nuestro conocimiento, de nada sirve. Realmente si no compartimos el conocimiento, ¿de qué sirvió que hayas estudiado tanto, aprendido tanto? Afirmativamente. Si no compartes el conocimiento, pues no dejas un legado. Creo que la dinámica y la visión que tengo nos ha llevado a un buen puerto al día de hoy. Creo que puedo hacer lo mismo con la escuela. La verdad es que estoy muy emocionado. Lo veo como una gran aventura. Muy ilusionado. Sí, muy ilusionado y emocionado. Claro. Y bueno, creo que es el momento de darle ahora un cambio a la escuela. Un giro de 180 grados. En El maestro disruptivo ahora va a ser el director disruptivo. disruptivo, sí, ¿eh? Excelente, eso le hacía falta a la escuela, definitivamente. Pero principalmente lo que busco o lo que yo sí quiero lograr con todos los estudiantes de turismo es que salgan preparados no para atender una cama ni para estar en una recepción, Claro, ni mucho menos para quedarse estancados en un trabajo que no va ni a fin con su carrera. claro. Mi objetivo y mi visión es formar profesionales que salgan con las capacidades de investigación, propositivos y que busquen alcanzar altos puestos, que sean directores, que sean gerentes, que sean los CEOs de las empresas, darles visión a través de mi ejemplo de vida, que vean que sí se pudo, que sí se puede. Por supuesto que se puede, Miguel. Tú eres el testimonio de ello. Y no solamente vas a dar eso también, les vas a dar la oportunidad de tener identidad como licenciados en turismo, egresados del Instituto Campechano. Les vas a dar la oportunidad de creer en ellos mismos, de no salir con la mentalidad de a ver dónde busco un empleo, sino a ver dónde desarrollo mi empresa. Ese tipo de mentalidad es la que hace falta, no solamente en esta carrera, sino en muchas otras. Ya romper con ese ciclo de estudiaste 15 años, 20 años, para después, y estoy hablando desde la primaria, secundaria, todos esos años que llevamos acumulados, con doctorado, con maestría o lo que tú quieras, para terminar buscando un empleo en una empresa, ya estuvo bueno. Tenemos que romper con eso y yo creo que Sí, contigo es una muy buena oportunidad que van a tener estos chicos. Estoy seguro que va a haber ese cambio. Y te voy a hacer una última pregunta. Una pregunta retórica, una pregunta que a lo mejor toca fibras importantes en ópticas. ti. A ver. ¿Qué le dirías hoy a esa abuelita que te creció, que te motivó con esas leyendas, con esos cuentos, con esa manera de transmitirte esa pasión y ese amor por todo eso que se volvió en un sueño y ese sueño se convirtió en una realidad y hoy tiene una recompensa de ese tamaño? ¿Qué le dirías a esa abuelita y qué te dirías tú a ese niño que sintió esa necesidad de poder compartir todas esas aventuras, todas esas leyendas, todos esos cuentos que recibía como acervo por parte de su abuela? Uy, es fuerte la pregunta.
claro. A mi abuela la palabra sería gracias. Gracias porque a su forma, con sus herramientas y como pudo, creo que me dio la herencia más importante, una identidad. Y tuve la ventaja de ser orgulloso de esa identidad y defenderla capa y espada y hacerla un motivo de vida. A ese Miguel de pequeño, hoy le diría que no tenía por qué tener miedo, porque teníamos toda la capacidad para lograr todo lo que nos propusiéramos, siempre y cuando confiemos en nosotros. Y algo que agradezco a la vida es que me hayan cerrado las puertas. Porque si no las hubieran cerrado, no me hubiese visto obligado en salir a buscar otras, en buscar otros horizontes y en buscar crecer en un lugar donde me iba yo a quedar estancado. Miguel, has dado la respuesta que yo esperaba. En el poco tiempo que llevamos de conocernos, he podido ver en ti a una persona muy clara, muy honesta en lo que dice y lo que siente, pero sobre todo congruente con lo que hace. Entonces yo no me queda más que felicitarte, agradecerte esta enorme oportunidad de poder estar juntos, de poder compartir ideas, de poder compartir opiniones, experiencias, pero sobre todo que le hayas mostrado a ese público que tenemos cosas de qué enorgullecernos tanto, del ver reflejado un ejemplo de esfuerzo, de tenacidad y de resultados, de éxito, porque hasta ahorita es lo que hemos visto reflejado en la historia de Miguel May. Yo quiero decirles, amigos, que para nosotros como conozcamos Campeche, siempre nos hemos sentido orgullosos de cada uno de nuestros invitados porque todos han tenido o tienen en su acervo mucho que enseñarnos. Y Miguel no ha sido la excepción. Miguel es un rubro que habíamos tocado poco dentro de los podcasts que llevamos, ya llevamos 38, y nos tocaba hablar de turismo, pero de un turismo realmente productivo, resiliente, de esfuerzo. Miguel, te reitero mi agradecimiento, te reitero que Conozcamos Campeche está a tu disposición para promover, apoyar, coayudar en todo lo que sea necesario para que podamos juntos hacer más por Campeche. Entonces, pues yo quisiera que nos dieras la oportunidad de seguir teniendo otros podcasts donde hablemos ya de otros proyectos, de cosas que estés haciendo en el Instituto Campechano, y en la Escuela de Turismo, o dentro de tus otras actividades, porque son importantes y podemos proyectar muchas cosas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que me da gusto compartir esto. La verdad sí espero que mi historia de vida, por lo menos, logre motivar a una persona. Con una persona, creo que ya hicimos un gran cambio. Es correcto. Y bueno, pues desde antemano, gracias por el espacio. Gracias por considerarnos. Más que bienvenido la colaboración. Nada me daría más gusto que sumarte, sobre todo en este proyecto que rescata nuestros valores. Claro, así va a ser. Y pues bueno, tienes las puertas de la Escuela de Turismo abiertas. Te para agradezco cuando enormemente. gustes. Te agradezco enormemente. Amigos, no me queda más que agradecerles a ustedes también, decirles que le pongan, que le den like y que le toquen a la campanita para que entonces puedan recibir cada uno de nuestros podcasts apenas salgan del horno. Así que bienvenidos, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos veremos próximamente y no le pierdan la pista, Miguel. Hagan el recorrido, les aseguro que va a ser una experiencia total
para ustedes, para sus hijos, para sus nietos, para sus abuelos, para la familia completa. Háganlo, vale la pena. Nos estamos viendo. Gracias a todos.